todos. Hoy nos acompaña Leandro Mena. Él es naturista, psicólogo, licenciado en naturopatía, es vegetariano desde hace más de 42 años y además es doctor en matesis. ¿Correcto? Sí. Sí, bien. Es que a mí la palabrita esta de matesis me ha sonado extraña. Entonces, aunque él viene a hablarnos de las estructuras del universo infinito, nos gustaría primero que nos hicieras así simplemente una pinceladita para empezar. ¿Qué es matesis? La matesis es simplemente la práctica o la realización de todo lo que ya conoces. Porque primero está la tesis, Ajá. luego la antítesis, luego tú haces la síntesis y luego la realización es la matesis. Casi no. Y ahí breve, ¿eh? Ha sido breve y conciso. Muy bien. Pues gracias por la aclaración a mi ignorancia, ¿eh? y vamos a entrar, si le parece, en materia. Nos va a dar una charla sobre lo que es las estructuras del universo infinito. Es un tema que tiene muchas implicaciones y supongo que muy extenso, ¿no? De aquí que podemos o intentaremos exprimir al máximo posible en una charla, conversación, como solemos hacer habitualmente en nuestros espacios. Entonces, ¿por dónde podemos empezar aquí a describir esto? Iniciamos, por ejemplo, descubriendo lo que sería el universo, ¿no? ¿Qué abarcaría el universo? ¿O cuál es la concepción de universo? El universo eres tú. Así de fácil. No existe nada si no estás tú. Entonces, si vamos a hablar del universo, vamos a hablar de ti. Por allá vamos a comenzar. Y vamos a comenzar con tus estructuras materiales, con tus estructuras más densas. Y de ahí, a partir de ti, nos vamos a ir hasta lo infinitamente grande. Y luego de retorno, ya entraremos a lo infinitamente pequeño. Muy bien. Pues como decía yo, esto lo abarca todo. Si me abarca a mí la primera, ya ni te cuento, ¿eh? Me imagino que cuando dice a mí, en este caso, es un poco a todos, ¿no? A cada uno de los seres humanos que poblamos el mundo, el universo y cada uno de los espacios. Tomándonos como un universo en nosotros mismos. Sí, definitivamente. Muy bien. Somos un gran conjunto de conjuntos. Ajá. ¿Y seríamos la parte más densa de todo este sistema? No, definitivamente. Porque no existe lo más denso. Existe lo más denso en determinado nivel. Pero en el nivel inferior existe una infinitud de densidades, de mayores densidades. Pero ahorita vamos a hablar de las estructuras. Tomando en cuenta de que estamos hablando de las estructuras que nosotros comúnmente llamamos estructuras materiales, que eso definitivamente es un concepto que decidimos llamarle materia, a esta frecuencia vibratoria, porque los mayas conocemos 4 niveles de manifestación mínimo, que era lo que comúnmente se manejaba. Y actualmente la ciencia ya está en el segundo nivel. Y está bien, vamos bien. Y poco a poco la ciencia está entrando en el tercer nivel de manifestación o tercer nivel de conciencia, que algunos le llaman así. Pero el que no es el primero, simplemente el nivel de manifestación que nosotros conocemos de una frecuencia X hasta los 300,000 kilómetros por segundo o poquito antes, a esa vibración de esa manifestación le llamamos materia, porque lo más pequeño que se conoce científicamente como materia es el electrón, y el electrón tiene una frecuencia vibratoria cercana a los 300,000 kilómetros por segundo. Entonces vamos a partir de ahí. Pero toma en cuenta que estamos hablando de ti. No estamos hablando de algo ajeno. Directamente hablando de ti. Entonces, observa cómo te formaste tú a ti misma.
tú comienzas a partir de una partícula. Una partícula X, que comúnmente le llaman la partícula positiva, la partícula generadora. Ok, en religión le llaman Dios Padre, o le llaman principio generador, o X. Pero vamos a hablar científicamente. Esa partícula solamente es una. No hay otra partícula en el universo material. Esa partícula modifica su vibración y se manifiesta como una partícula diferente o como electrón, pero sigue siendo la misma partícula. De la relación de sí misma consigo misma se genera entonces una tercera partícula, que es el neutrón. Y a partir de esa trinidad, o de esa triunidad básica, fundamental, porque hay una infinitud de partículas intermedias, pero a partir de esa triunidad básica, comienzan todas las estructuras del universo, de tu cuerpo material. Luego, esas partículas primigenias se unen, y al unirse para algo en común, para una función en común, forman otra estructura. La siguiente estructura es el átomo. Todo el mundo sabe que tu cuerpo está formado por estructuras atómicas, y eres un universo, primero un universo de partículas, pero ahora eres un universo atómico. Y cada átomo está bautizado. Cada átomo tiene su nombre. Si es 1 y 1, positivo y negativo, se llama hidrógeno. Pero si es 8 y 8, coloquialmente le decimos oxígeno. Encima con sentido del humor. Está muy bien. Sí, y así hasta el último de los elementos conocidos de la tabla periódica. Y tú tienes en tu cuerpo, o tú eres todas esas estructuras. Tú eres un universo de átomos, o sea, un universo de elementos. Porque los elementos son átomos semejantes. Y la única diferencia, ya que estamos hablando de manifestación, es la diferencia matemática. La diferencia matemática, bueno, es una de ellas, la diferencia matemática. Porque si al 1 más 1 le vamos sumando, ya vimos que van cambiando. Si es 2 y 2, ya será helio. Si es 6 y 6, entonces ya será carbono. Si es 11, pues ya será sodio, etcétera. Pero si tú tomas conciencia de que eres un universo atómico, imagínate lo que está sucediendo en tu cuerpo. Ahora, esas estructuras atómicas o esos elementos se van a unir para una función en común, y entonces se forman otras estructuras que les llamamos comúnmente moléculas o estructuras moleculares. Y esas estructuras moleculares son todos y todas tus sustancias y tus compuestos. Todas las sustancias y compuestos que te forman y conforman como cuerpo físico material. Desde una proteína, por ejemplo, cualquier sustancia y compuesto. Comenzando con la estructura molecular que ocupa un 70% de tu cuerpo. ¿Cuál es esa estructura molecular que forma el 70% de tu cuerpo? ¿Cómo se llama? La estructura molecular, H2O. El agua, exacto, sí. Claro.
Esa es una estructura molecular. Y claro, si observamos un poco, toda estructura molecular forma una figura. Y esa es una figura geométrica. Que bueno, muchos dicen geometría sagrada. Bueno, pues tienen una referencia de algo sagrado, pero simplemente es una geometría natural, que lo podemos llamar una geometría diabólica o una geometría sagrada, pues eso es lo de menos. Es una geometría de la naturaleza, que es lo básico, lo fundamental. Luego, las estructuras geométricas o las estructuras moleculares se van a unir para una función en común y van a formar otra estructura. Entonces, si te das cuenta, si has tomado conciencia, sustancias y compuestos de tu cuerpo o estructuras moleculares se unen y forman otra estructura, una nueva estructura, y se llama estructura celular o sencillamente célula. Y cada célula está bautizada. Llámese célula ósea, que es de las más densas, o de las más sutiles, como es la célula nerviosa, la famosa neurona. Y así pasando por todas las células musculares, hepáticas, epiteliales y todo lo que ya sabes. Aquí no tenemos la del oxígeno, ¿eh? Así es. Luego, si ya tomaste conciencia de eso, de que tú eres un universo de células, todo tu cuerpo es un universo celular, ahora observa cómo todas tus estructuras celulares se unen para una función en común y dan como consecuencia otra estructura. Y esa nueva estructura es la estructura tisular, el tejido, tu tejido orgánico, todos tus tejidos, llámese tejido óseo, tejido muscular, tejido nervioso, tejido sanguíneo, cualquier tejido. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, perfectamente. Luego, tus estructuras, todas estas estructuras tisulares, en armonía se conjugan para una función en común y van a dar como resultado otra estructura. Son tejidos semejantes. Los tejidos semejantes que se unen para formar la siguiente estructura es la estructura orgánica, la estructura del órgano. Si todos los tejidos óseos se unieron para formar una nueva estructura y tener una función en común, entonces se forma un órgano que ahora se llama hueso. Sencillamente, todo el tejido muscular se une y ahora se va a llamar músculo. Todo el tejido hepático se une y ahora se va a formar el hígado. Y así todas tus estructuras, todos tus órganos, hasta el último o el más externo, que es el tejido epitelial, que va a formar ese órgano enorme y maravilloso que es tu piel. Ahora bien, ya estamos en los órganos. Si tú observas, los órganos semejantes se unen para una función en común y van a formar otra estructura. Vamos a ver los más densos, los órganos más duros del cuerpo. Se unen y van a formar un sistema, que en este caso es el sistema óseo. Y luego los que le siguen en densidad sería, por ejemplo, los músculos. Todos los músculos van a formar el sistema muscular.
Y todos los nervios van a formar el sistema nervioso. Porque un nervio es un órgano. Un nervio es un órgano. El conjunto de esos órganos va a dar lugar al sistema nervioso. Luego tus sistemas se unen para otra estructura y otra función en común. Y entonces se forman tus aparatos. Tus aparatos. Llámese aparato respiratorio, aparato digestivo, aparato reproductor, cualquiera de tus aparatos. Es una conjugación de dos o más sistemas. Ejemplo, el más loco de los aparatos. Si bien recuerdas, el más loco de los aparatos es ese que estás pensando, el aparato locomotor. Había gracias la al del cual oxígeno aquí también. Ese aparato nos permite todo este movimiento. Bueno, y así llegamos a los aparatos. Los aparatos se van a unir para, en conjunto, tener otra función y se forma otra estructura. La conjugación armónica de todos tus aparatos son los que dan lugar a tu cuerpo. Y ya se formó el cuerpazo del delito. Y ya llegamos a la formación del cuerpo. Se ha formado tu cuerpo. Imagínate qué está sucediendo en tu cuerpo cuando vas tomando conciencia de todas tus estructuras. Cuando vas conectando lo más sutil de ti con lo más denso. Lo más elevado de ti con lo más profundo. Comienza a suceder una magia interior. Bueno, pero eso ya es otra cosa. Hablando de estructuras, ¿hasta ahí vamos bien? Perfecto. Una explicación muy detallada y además divertida. Y comenzamos a lo intermedio, a las estructuras intermedias. Mira, Luis, tú eres un protón, tú eres una partícula. Te tocó. Me habían dicho cosas más bonitas, ¿eh? Y más feas también. Un protón. Y tienes a tu lado una hermosa vibración negativa, que es el electrón. Muy bien. Las estructuras de cualquier nivel siempre son semejantes, porque semejante a lo de abajo es lo de arriba. Tú eres el positivo, ella es el negativo. No hay diferencia. La única diferencia es el modo en que vibran. Por eso, cuando la ves, te amas tanto. Porque eres tú, ella es tú. Eres tú mismo en ella. Bueno, el positivo y el negativo se unen y forman otra estructura. Ya no puedes pensar como Luis, ay, independiente, vagabundo. No, ahora piensas como esa nueva estructura que se llama familia. Es una estructura. Si observas, las familias afines se unen y forman otra estructura que se llama clan. El clan familiar es otra estructura y también dependemos de esa estructura. Luego, los clanes se unen y al unirse forman una sociedad. Otra estructura, una nueva estructura. Los
o las sociedades se unen y van a formar otra estructura. Y esa nueva estructura ahora se llama pueblo, villa o ciudad. Esas nuevas estructuras, villas, pueblos o ciudades, se unen en un conjunto armónico que van a formar un estado. Bueno, aquí en México se le llama estado. Sí, un estado, también aquí. Y provincia. Provincia, estado, país. Sí, entonces, esas estructuras nuevas, llamadas estados, cuando se conjugan en perfecta armonía, dan como lugar esa nueva estructura que es el país. Luego, los países forman los continentes. Y los continentes formamos el planeta. Esa nueva estructura unitaria, y volvemos a la unidad. Después de tanta separatidad, siempre regresamos a la unidad. Así que después de tantos millones de átomos que forman tu cuerpo, regresamos a la unidad de tu cuerpo. Después de millones de gentes que formamos el planeta, llegamos a la unidad planetaria. Ahora bien, abrochen sus cinturones que vamos para arriba. El planeta es una partícula, es una macropartícula. Vamos a hacer una pequeña analogía. Tenemos de un lado el micro y vamos a poner del otro lado el macro. ¿Bien? Entonces aquí, en el micro, tú tienes una partícula y en el macro tienes un planeta. ¿Vamos de acuerdo? Sí. En el micro, las partículas se unieron y formaron un átomo. En el macro, las partículas en conjunto van a formar, ¿te acuerdas? El sistema solar. Sistema solar o sí. Claro, pero bueno, nosotros le llamamos sistema solar, pero lo que se forma en ese conjunto es una estrella, es un sol. Bueno, depende de qué galaxias tienen, sistemas solares tienen varios soles. Sí, Binarios efectivamente. Pero aquí ya entraríamos en el oxígeno, en la suma o resta de las cargas. Claro. Por algo, un amigo mío hace 2000 años dijo que ustedes serán la sal de la tierra, porque probablemente seamos semejantes a un átomo de sodio. Bueno, de hecho dicen que la sangre nuestra es parecida al agua de mar hace unos cuantos miles de años atrás, a un 70%. Sí, claro, en una solución hipotónica. Exactamente. Bien. Ahora bien, ya tenemos la formación de la siguiente estructura, que es el Sol o la estrella. Ahora, esas estructuras solares o estelares se unen en un conjunto armónico para una función en común y entonces se forman, ¿te acuerdas? El conjunto de soles o de la estrellas. galaxia sería, ¿no? Antes se llama constela, conjunto estelar, conjunto de estrellas, conjunto de soles, las constelaciones. Vale. Y si tú abres un libro de química, ve las estructuras moleculares, semejantes, muy semejantes a nuestras constelaciones. Porque semejante a lo de abajo es lo de arriba. En tu cuerpo tienes estructuras moleculares. En el macro tienes constelaciones. Luego, las constelaciones en un conjunto armónico se unen y van a dar como consecuencia la formación de otra estructura. Esa nueva estructura
es la galaxia. Aquí en el micro, esas estructuras moleculares formaron una célula. En el macro, esas estructuras llamadas constelaciones formaron una macrocélula llamada galaxia. ¿Hasta ahí vamos bien? Tienen bien abrochados sus cinturones porque seguimos adelante. Seguimos. Bien. Luego las galaxias se unen en un conjunto armónico para dar lugar a otra estructura y se forma el tejido cósmico. El tejido cósmico. Todavía no le da nombre, solamente le llaman conjunto de galaxias, pero tomando como referencia el micro, si el conjunto de células forma un tejido, el conjunto de galaxias forma un tejido cósmico, o formará un tejido cósmico. Luego, esos tejidos cósmicos en perfecta armonía van a formar otra estructura y van a formar esa nueva estructura que yo le llamo órganos cósmicos. Órganos cósmicos. Un órgano cósmico cualquiera, probablemente estemos dentro de un corazón del cosmos, por eso esa vibración, ese latir, ese pulsar, ese Big Bang, esa expansión del corazón es probable. Y si estamos dentro de una estructura cósmica, pasarán millones y millones de años para que se dé el Big Crunch, que es la contraparte del Big Bang. Sí. Bien. Luego, los órganos cósmicos en armonía van a dar lugar a otra estructura, que sería un sistema cósmico. Un sistema cósmico. Imagínate, algo han detectado ya los científicos, que dicen que el universo está perfectamente interrelacionado por algo así como una electricidad. Están mencionando algo así como que una electricidad o un magnetismo, algo que está uniendo a todo el universo. Y es tan sencillo como decir que es el sistema nervioso de todo el universo. Así de sencillo. Y entonces se forman todos los sistemas cósmicos. Ya formados los sistemas o los macrosistemas se unen en perfecta armonía para dar lugar a una nueva estructura. La nueva estructura es el aparato, o el macroaparato, o sencillamente los aparatos cósmicos, que puede ser el aparato reproductor, el aparato respiratorio o el aparato digestivo del cosmos. Luego, los aparatos o macroaparatos o aparatos cósmicos se unen para dar lugar a otro aparato. Para dar lugar a otra estructura. Esa nueva estructura formada por ese conjunto de aparatos es el cuerpo cósmico. Y así se cumple lo de semejante a lo de abajo, es lo de arriba. Pero hay un punto muy importante. Debemos de tomar siempre en cuenta de que todo lo que hablamos y todo lo que hablemos no es la verdad. Es solamente una referencia y es una herramienta que estamos usando en el plano donde nos encontramos y además en el nivel de evolución donde estamos. Nada más.
porque recordemos que hay una infinitud de posibilidades en cada plano de existencia. Así que, una vez formado el macrocuerpo o el cuerpo cósmico, este gran cuerpo cósmico seguramente no está solo en el universo, aún esté ahí en el macrocosmos. Así que imagínate, ese macrocosmos, en caso de que sea positivo, pues seguro que está en este momento, así como Luis, muy bien acompañado por su macrocosmos femenino. Yo soy el positivo y ella la negativa, ¿no? Ya la hemos liado. Muy bien. Y imagínate, ¿cuántos macrocosmos habrán? Si aquí abajo hay 7.000 millones, pues imagínate allá arriba. Lo mismo. Bien. Sí, semejante. Ahora vamos a hacer un retorno desde el macro hasta el micro. Tomando como referencia ese macrocuerpo, ese macrocosmos, que no es el más grande, ¿eh? No es el más grande, porque es una infinitud de estructuras. Pero tomándolo como referencia, ese macrocosmos está formado por macroaparatos. Sus macroaparatos están formados por macrosistemas. Sus macrosistemas están formados por macroórganos. Sus macroórganos están formados por macrotejidos o tejidos cósmicos. Y sus tejidos cósmicos están formados por macrocélulas o comúnmente llamadas galaxias. Y las galaxias están formadas por constelaciones o conjuntos estelares. Y los conjuntos estelares están formados por soles. Y los soles están conformados por planetas. Y regresamos a la partícula. El planeta está formado por ese conjunto, ese gran conjunto humano, que es toda la humanidad, distribuida en todos los continentes. Y los continentes están formados, como dijimos, o conformados por países, y los países por estados, y los estados por pueblos, y los pueblos por sociedades, las sociedades por clanes, los clanes por familias, y las familias por individuos. Y volvemos a la partícula. Partícula positiva y partícula negativa. ¿Y tú cómo estás formado? Tu cuerpo está formado por aparatos. Tus aparatos por sistemas. Tus sistemas por órganos. Tus órganos por tejidos. Tus tejidos por células. Tus células por moléculas o estructuras moleculares o sustancias y compuestos, como le llamamos. Tus estructuras moleculares están formadas por estructuras atómicas y tus estructuras atómicas formadas por partículas. Hasta ahí el retorno. Pero ahora vamos a tomar conciencia de esto. La pregunta directa es, ¿cuál es tu tamaño? ¿Qué tamaño tienes? No tu medida. No, 1,70, 1,80, no. ¿Cuál es tu tamaño? Tú puedes decir, yo soy muy pequeño, o puedes decir muy grande, yo soy el micro, o puede ser el macro, porque como todo es relativo. Depende de qué punto lo estén mirando, ¿no?
Claro. Desde una hormiga hasta un gigante. Vamos a tomarte como yo soy el macro. El todo, que decía yo al principio. Bien. El universo al completo o el sistema de universos. Sí. Podemos seguir infinitamente. Correcto. Fíjate, si tú eres un macrocosmos, estamos hablando como materia, estructuras materiales. Sí. Si tú eres un macrocosmos, tú estás formada por macroaparatos. Ajá. Tus macroaparatos están formados por macrosistemas. Tus macrosistemas están formados por macrocélulas o galaxias. Imagínate que tomes conciencia de que tu cuerpo está formado por galaxias. Toma conciencia de eso. Si tú eres el macrocosmos, entonces tus galaxias están formadas por soles. Tus galaxias están formadas por soles o por esas estructuras llamadas constelaciones o conjuntos estelares. Entonces tus galaxias están formadas por constelaciones. Tus constelaciones están formados por soles. Tus soles están formados por planetas. Fíjate, toma conciencia, si tú eres un macrocosmos, tú estás formada por una infinitud de soles con sus planetas girando alrededor, y en los planetas habitados, ¿quiénes vivirán? ¿Quiénes habitarán en tus planetas habitados? Ahí adentro de ti, si tú eres un macrocosmos, ¿quién habita ahí adentro de ti en tus planetas? Microseres. Correcto, desde tu referencia sería micro, claro. Y volvemos a lo mismo, ahí adentro de ti, en cada planeta habitado, hay toda una humanidad que depende de ti, exclusivamente de ti. Y para esa humanidad, tú eres el macrocosmos, tú eres la totalidad, tú eres el infinito, el todopoderoso. O sea, si no observa, claro, si no observa, si los que habitan adentro de ti son algo así como religiosos y acostumbran a hacer su oración en la noche, pues seguramente dirán: Yolanda nuestra que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Semejante a lo de abajo, es lo de arriba. Sí, totalmente. ¿Y tú, acaso los escuchas? ¿Acaso haces algo por ellos? Sí. ¿Semejante a lo de abajo? Sí, es ¿no? Lo de arriba. No, ok, claro. Claro, Sí, conscientemente no, pero subconscientemente los estás manteniendo y estás consiguiendo que el ciclo siga su evolución. Sí, efectivamente. Lo que no pones la oreja para ver qué es lo que te cuentan. Y esa es la gran responsabilidad que tenemos como macrocosmos, esa responsabilidad de cientos de miles de millones de planetas habitados en nuestro interior. Bien, no es la partícula lo más pequeño, la estructura más pequeña. No es el macrocosmos la estructura más grande. Siempre será lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Pero, hablando de estructuras físicas, hasta aquí, por ahora. Es curioso porque yo siempre he pensado, ¿no? O sea, siempre he hecho la analogía, si tú miras al microscopio
nuestras estructuras, las células, los tejidos y demás, hay una analogía perfecta con lo que vemos del universo, ¿no? Lo que son las galaxias, constelaciones, nebulosas, etcétera, los soles con los átomos, etcétera. Entonces hay una analogía ahí que es una comparativa que siempre he hecho. Pero, y tenía la conciencia de eso, de que nosotros somos precisamente macro, y dentro de nuestro macro pues hay ese micro, y que a la vez, pero desde el punto de vista que lo has explicado, desde ese concepto del Yolanda nuestra que estás en los cielos, es como mucho, ¿cómo te diría? Es como mucho más esclarecedor, y como que la conciencia va más allá, ¿no? O sea, te hace tomar no solo la conciencia a nivel mental, que es lo que solemos tener habitualmente de este tema, sino que la conciencia vaya mucho más allá, ¿no? Que sea algo como más profundo, y como que empieces a integrar en ti esa responsabilidad de la que hablabas, ¿no? Que es muy divertido como él lo expone, ¿no? Pero es que es muy gráfico, que es lo que tienen estas cosas. No, digo, que tengo una pregunta que es, entonces, esto nunca se acaba. Claro. Y si nunca se acaba, tiene que haber algo que sea el final, ¿no? O el principio. Y tú has dicho antes que eso sería el Big Bang y el Big Cruz, ¿no? Bueno, eso sería el latido. Él ha comentado el latido. Exactamente. Pero tiene que haber un momento donde esto se tenga que parar, ¿no? Para que alguien tome conciencia por todos, porque si no es una locura. Es una locura. Es una locura, ¿no? Total. Sí, claro. Sí, es todo eso, es como las matrushkas rusas, ¿no? Va sacando, va sacando, va sacando, va sacando, y no se acaban nunca, ¿no? Así es. Entonces, aunque al final sí que descubrimos que hay una primera matrushka, ¿no? Ahí dentro de, creo que son 10 las que suelen haber, o 7, depende de la concepción, ¿no? Pero, entonces, ¿habría un número determinado de macros y micros, no dentro de otro? No, definitivamente. Es un universo infinito. Infinito es infinito. Solamente que estamos usando el intelecto como herramienta, y el intelecto como herramienta para entender todo esto es limitado. Por eso solamente llego hasta estas estructuras como referencia, nada más. Y yo siempre les digo, es solamente como referencia. Es para algo así como una herramienta para que nuestra mente se abra a otras posibilidades. No solamente esté limitada de la casa al trabajo, del trabajo a la casa, y las amistades y el mundo y sus problemas y ya. No, de esta manera, con esto te has abierto hacia el macrocosmos y hacia el microcosmos. Has abierto tu mente a esta infinitud de posibilidades hacia arriba y hacia abajo. O sea, que tenemos que tener la conciencia del aquí y ahora, del presente, y de ver lo que hacemos o dejamos de hacer, porque tiene todo una... Depende de lo que hagas, pues puede ir a bien o puede ir a mal las cosas, ¿no? Dependiendo cómo tú lleves tu historia. ¿Es lo que te refieres? Ya llegaremos al plano intelectual. Vale. Y ya hablaremos de eso. Él tiene prisa ya. Yo es que soy muy preguntón. Claro, aquí hay dos cosas que han nombrado antes. Sí. La geometría sagrada, ¿no? Sí. Te has dicho, llama la geometría tal o geometría cual. También dijimos el otro día, hablando contigo, de que el universo era una vibración, un sonido, ¿no? Pues eso, una vibración y un sonido. Y hay una geometría sagrada. Y de ahí salimos nosotros, teóricamente, ¿no? De ese sonido, de esa vibración y esa geometría. Y lo que la gente le llama geometría sagrada no deja de ser la naturaleza pura, porque si no, no habría lo que hoy en día hay. Entonces, claro, hay cierto misticismo y realmente no lo tiene. Simplemente son matemáticas, ¿no? Efectivamente. Para ti, ¿no? Geometría natural, que es lo que le ha dicho antes, que es como es un término como muy correcto en ese sentido. Que es en la que la geometría que surge de la naturaleza, de las estructuras naturales que se crean naturalmente, precisamente. O sea, aunque sea redundante, pero es que es así. Muy bien. Así es. Pues ahora sí. Dime, te escucho Luis. No, yo te iba a decir que entonces lo que haces tú habitualmente en la universidad o cuando estás de terapeuta es enseñar a la gente que se expanda la conciencia, básicamente. Claro.
Estamos enfermos porque estamos contraídos. Mientras más contraído, más enfermo. Muy bien. Por eso alguien dijo por ahí que necesitamos más filosofía y menos Prozac. Muy bueno el dicho. La verdad es que sí, pues está la gente vegetal. Sí, claro. Bueno, eso es con respecto a estructuras. Ahora nos vamos al reciclaje de la materia.